Muy buenas noches con todos. Gracias por acompañarnos en este webinar gratuito organizado por IATED, Centro de Capacitación Técnica. Nos alegra tenerlos aquí. En IATED creemos que la educación técnica transforma vidas y estamos comprometidos con llevar capacitación de calidad a cada uno de ustedes. Quiero recordarles dos beneficios importantes. Todos los asistentes registrados recibirán su constancia digital gratuita. Además, cuentan con un descuento exclusivo en nuestros cursos, beneficio que nuestras asesoras les detallarán después del evento. Para este webinar contamos con un especialista de gran trayectoria. Me complace presentarles a Heisen Silva Quintos, con sólida experiencia en infraestructura, TI, redes y comunicaciones. Profesor, antes de iniciar su ponencia, quisiera hacerle unas breves preguntas para que nuestros asistentes lo conozcan mejor. ¿Qué lo motivó a especializarse en este campo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Bueno, mi motivación para el tema de infraestructura en la nube fue ver la manera en la que Amazon está alojando e innovando la infraestructura TI de sus clientes. Gracias. ¿Qué consejo le daría a quienes recién comienzan en esta área? Un buen consejo que les puedo dar es que a los que recién están comenzando en el mundo de AWS, primero enfocarse en los fundamentos de la nube antes de enfocarse en servicios más complejos. Muchas gracias, profesor. Ahora le cedo la palabra para que desarrolle su presentación. Sí, voy a compartir la presentación. Dame un momento, por favor. ¿Dónde está? ¿Es esta? Sí. Hola, ¿me logran escuchar? Sí, profesor, se escucha perfectamente. Ya, como les comenté al inicio, bueno, el tema de AWS Cloud Partition es una de las certificaciones de inicialización de AWS. Bueno, esta sesión, como vemos, está diseñada para el tema de estudiantes que están empezando en este mundo, en el mundo de la tecnología en la nube. Esto, bueno, también para reforzar algunos conocimientos y a las personas que ya tienen conocimiento en esta etapa de la nube. La agenda de nuestro webinar, vamos a hacer una breve introducción a los objetivos de la nube, el tema de la arquitectura global de AWS, el tema de los servicios principales que se ven en AWS, el tema de seguridad, tanto como en IA, facturación y modelos de precios que nos ofrece AWS, casos de usos comunes, que en este caso les voy a realizar una demostración en la plataforma de AWS y cuáles son los consejos para dar la certificación de AWS Cloud Partition. En el caso, vamos a ver una breve introducción a la computación en la nube. Como bien conocemos, actualmente la mayoría de empresas se están migrando hacia la nube. Normalmente cuando vemos una empresa esto tiene su data center en on-premise o como normalmente lo conocemos en sitio. Hay algunas empresas que han migrado. Sería bueno que ustedes, como estudiantes que están viendo el tema de la nube, vean la manera de que en sus empresas migren hacia la nube. Bueno, el concepto básico de la nube es que puedes acceder a recursos informáticos bajo demanda a través de Internet. Eso es lo básico. Es lo que actualmente tenemos en nuestras infraestructuras on-premise. Tenemos un servidor, aprovisionamos máquinas virtuales, ya sea con VMware o con cualquier otro tipo de plataforma de virtualización, que es la facilidad que nos ofrece Amazon Web Service. Nos ofrece tener máquinas virtuales de una manera más rápida. Ya no dependemos de que al momento de que tu infraestructura en sitio, tú requieres crear una nueva máquina virtual y ya no tienes los recursos, pasarías por un proceso de compra de nuevos equipos. ¿Qué es lo que acarrea esto? Un tiempo una demora para adquirir el nuevo equipo, pasar por compras, todo eso. Es un proceso. En cambio, en AWS vas
buscas la máquina virtual que te convenga y con un solo clic, en menos de 2, 3 minutos, ya tienes la máquina virtual al instante. ¿Qué es lo que nos ofrece AWS? Nos ofrece tres tipos de servicio. En el caso de lo que es IaaS, infraestructura como servicio, que es lo normal que vamos a ver en un data center, por decir el tema de S2, que comparándolo con un data center físico, es crear una máquina virtual, ya sea con unos recursos mínimos o los recursos que nosotros requeramos. Es como crear un servidor en sitio. El tema de PaaS, que es una plataforma como servicio, que en este caso tenemos el tema de AWS Elastic Bench. Dentro de esos servicios que contamos, tenemos esto Lambda, que con un solo clic tú podrías desplegarte una aplicación o una página web como WordPress. Das un clic y ya tienes el, tu web en la nube. Para el tema de SaaS, software como servicio, las aplicaciones accesibles vía web, en este caso como Amazon Workspace, que es un ejemplo empresarial. Normalmente en las empresas grandes lo que utilizan son máquinas virtuales para poder conectarse desde otra red. En este caso, Amazon Workspace te brinda lo mismo en un solo clic. Pero en este caso tú ya no te encargas del mantenimiento, no te encargas de verle el parchado de parches de seguridad. En sí tú no te preocupas de nada. Temas de seguridad lo ve Amazon de su lado. Otro tema que tiene Amazon Web Service es el tema de la escalabilidad, que como les comenté, o sea, tú puedes, si tienes una máquina virtual con 4 GB de RAM, puedes aumentarla a 8 al instante sin tener ninguna afectación. Y su modelo de pago por uso. ¿Qué es lo que quiere decir pago por uso? Normalmente cuando tienes un data center físico, compras servidores físicos, ya sea un HP, un Dell, y creas máquinas virtuales dentro de él. Si tú quieres eliminar una máquina virtual de tu servidor físico, la puedes eliminar, pero ese servidor físico sigue siendo, representando un costo para tu empresa. En cambio, si tú en Amazon creas una máquina virtual, lo utilizaste por un par de horas, te van a cobrar por ese par de horas que tú utilizaste la máquina virtual. Y dependiendo de los recursos que tú utilices. La arquitectura global de Amazon Web Service opera la infraestructura de la nube más extensa del mundo. Es una de las más grandes en sí. Presenta múltiples continentes para garantizar baja latencia. Uno de los data centers de AWS, uno de los más cercanos, está en Brasil, para nuestra región. En este caso, AWS cuenta con 33 regiones globales. Cada una es completamente independiente, no depende del resto. Los datos no se replican entre regiones automáticamente. En el tema de las zonas de disponibilidad tenemos los centros de datos físicos separados dentro de una región, conectados por redes de baja latencia. ¿Qué quiere decir esto? Que las zonas de disponibilidad es donde tú puedes tener tu servidor. Yo creo un servidor en Amazon Web Service, por decir, en el norte de Estados Unidos, y puedo tener otra máquina virtual con las mismas características replicándose en, en Virginia del Norte, por ejemplo. Los criterios de selección de la región, eso depende mucho de nosotros, porque tenemos que ver, eh, por decir en nuestro caso, como nuestra región nosotros estamos en Perú, pues una baja latencia sería Brasil, pero hay que tener en cuenta que eso también genera un costo. Mientras más cerca esté a tu región que tú seleccionas, el costo va aumentando. Los servicios principales que maneja AWS, actualmente AWS ofrece más de 200 servicios completamente funcionales, pero para el examen de Cloud Partition, que es el examen fundamental, los servicios principales que deberíamos ver nosotros son el tema de S2, Lambda,
Elastic Ledge. Para el tema de almacenamiento veríamos S3, buckets, glazers. Para el tema de base de datos veríamos el tema de RDS. En RDS vamos a ver todo lo que son bases de datos relacionales, Dynamo para el tema de base de datos no relacionales. Y en el tema de redes tenemos lo que es VPC, Row 53, que en este caso es para el tema de resolución de DNS. Para el tema de gestión de seguridad, el tema acá es un poco complejo. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es compartida, tanto por AWS como por el cliente. ¿Por qué digo que es una responsabilidad compartida? Amazon, cuando tú creas, por decir, una máquina virtual S2, la infraestructura física, el hipervisor, los servicios gestionados, se encarga de verlo AWS, en este caso, por decir, el servidor, las redes, los switches, la plataforma de virtualización y el tema de seguridad. A nivel de esa infraestructura, Amazon se encarga de verlo. Pero tú como cliente, al momento de implementar un servidor, tienes que ver el tema también de la seguridad. Imaginémonos que estás implementando un servidor Windows. En este caso, tendrías que validar que tu firewall esté activado, los puertos que van a salir hacia Internet y todo el tema de seguridad a nivel de tu aplicación. El tema de AWS Identity, o más conocido como IAM, acá podemos crear distintos grupos de usuarios. Podemos crear superusuarios, usuarios que tengan permiso a ciertas partes de Amazon Web Service o que pueda pagarme un servidor, pueda aprenderme un servidor. Podemos hacer bastantes cosas en el tema de lo que es permisos en IAM. Las mejores prácticas es tener un MFA. Bueno, en el caso mío, por el tema de que vamos a hacer una práctica, no he podido activar el MFA para mi plataforma, no he tenido el tiempo, me disculpan por eso. El tema de rotación de claves, la rotación de claves regularmente es cambiarla cada 3 meses. No es confiable tener tu contraseña sin cambiarla. La facturación, normalmente el costo inicial es cero porque tú compras, bueno, en este caso, cuando tú compras un servidor físico, sí o sí tienes que al inicio pagar un monto, dependiendo de las características de tu servidor, pero en este caso no tiene costo inicial. Reduces un 72% en el tema de costo de infraestructura porque ya no te vas a encargar tú de ver el tema de mantenimiento de los servidores, cambiar algún disco, ver el tema de la refrigeración, ver el tema de electricidad. Tú ya no te encargas de ese tema. De ese tema se encarga esto Amazon. Tú nada más te encargarías de administrar tus servidores y tus aplicaciones que tienes a nivel de la nube. Los modelos por precio depende mucho, o sea, depende de las características de los recursos que tú quieras comprar. Por decir, Amazon te ofrece servidores antiguos que son de bajo precio y servidores modernos que son un poco más caros. Los casos de uso más comunes para lo que se utiliza Amazon es para el tema de crear máquinas virtuales, en este caso con S2, para el tema de RDS, que es creación de base de datos, ya sea una base de datos MySQL, Oracle, o la base de datos que en sí requiera nuestra organización. Para el tema de almacenamiento tenemos el tema de S3, que es muy común. Tú creas una carpeta y vas subiendo tus archivos, luego tu aplicación consume esos archivos desde S3. Tiene una confiabilidad de 99.9%, pero eso depende del tipo de contrato de que tú tengas con Amazon Web Service. El tema de análisis de datos y Big Data y también el tema de Machine Learning, que mayormente es uno de los servicios que poco se usan en AWS.
El examen consta el 26% de lo que son conceptos de la nube, que define lo que es AWS, el posicionamiento, los valores. El 25% es el tema de seguridad, que en este caso es el tema de IAM. Tecnologías, los servicios principales y casos de uso, en qué podrías utilizar Amazon Web Service, por decir, para la creación de un servidor, para crear una base de datos, para redireccionar tu dominio hacia Amazon, y el tema de la facturación y precios, que es un poco complicado al inicio, el tema de la facturación y precios, pero conforme vayamos en las clases se va a ir entendiendo el modelo. El examen dura 90 minutos. Las preguntas que vienen en el examen son 65. Para aprobar el examen tienes que tener 700 puntos y el costo es de $100. La validez es de 3 años. Eso es la presentación a nivel esto, lo que... ahora les voy a presentar un caso a nivel práctico. Lo que vamos a hacer es primeramente ingresar a Amazon Web Service. Yo ya tengo acá el enlace o mi cuenta. Para, para esta práctica, lo que yo he propuesto es crear una máquina virtual en Ubuntu, habilitar el puerto 22, el puerto 433, el puerto 80 y el puerto para la base de datos. Se va a crear una base de datos en RDS. eh, Nos vamos a conectar al servidor Ubuntu mediante una llave. eh, y vamos a instalar un Apache para ver cómo funciona. En el buscador, si vamos acá en el tema de AWS, podemos ver todas las aplicaciones que tiene Ya, AWS. ingeniero, Hola, disculpe, que hola, sí. parece que su pantalla no está proyectando la parte de Amazon. Ah, dame un Sí, momento, por favor. ya. Déjame compartir. ¿Dónde está? Compartir. Eh, ya, ahora logran ver. Sí, ahora sí, ingeniero. Gracias. Ya. Ya, como les comenté, normalmente para ingresar a AWS es poner AWS y AWS Console. Ingresamos y vamos a iniciar sesión. En mi caso ya mi sesión ya está iniciada. Normalmente a ustedes no les va a aparecer esto de acá, que el Elastic, el S2, al momento de que ustedes crean una cuenta, va a estar vacío. Acá podemos ver todos los servicios que ofrece Amazon Web Service en el tema de informática, Learning, contenedores. Normalmente esto, lo que es Red Hat OpenShift, el tema de almacenamiento, base de datos y todo lo que tiene los más de 200 servicios que tiene AWS. Como les estaba explicando, vamos a realizar la práctica, la creación de una máquina virtual. En este caso, vamos a ir a S2. En mi caso ya la tengo como favorito, pero en su caso podrían buscar como S2. Le damos como S2. Vamos al apartado de panel y vamos a instantáneas. En mi caso ya tengo una máquina virtual creada. Dame un momento. Sí, se puede ver todo eso. Ya tengo una máquina que está creada, la voy a eliminar. Normalmente ustedes lo van a encontrar sin ninguna máquina virtual. Para crear una máquina virtual, vamos a lanzar instancia. Ponemos el nombre de nuestra máquina virtual, por decir en este caso le vamos a poner test. Acá pueden ustedes, tienen un inicio rápido, o si no, pueden buscar la máquina que más se adecue a ustedes. En este caso, por decir, hay sistemas operativos como Linux, macOS, Ubuntu, Windows Service, Red Hat. En sí es bien completa la plataforma en el tema de sistemas operativos. En este caso, en nuestro caso, vamos a utilizar un Ubuntu.
Normalmente cuando ustedes crean una cuenta en Amazon Web Service, les da una capa gratuita que viene incluida $100, pero si ustedes van cumpliendo retos, Amazon les va subiendo los créditos hasta 200 créditos por 6 meses. Para esta práctica vamos a utilizar una máquina virtual que es apto para la capa gratuita, que normalmente tiene 1 GB y 2 CPUs. Oh, Es una máquina con arquitectura de 64 bits y sí, es lo correcto. Es una T3 Micro que tiene 2 CPUs y 1 GB de RAM. El par de claves es para poder tú acceder a tu máquina virtual. Puedes utilizar una que ya tengas o tú puedes crear una nueva. Por decir, en este caso vamos a crear una nueva, que sería también test, y normalmente lo descargamos en un formato PNG. Le damos crear, se descarga la llave. Esta llave siempre hay que tenerla, pero si se nos pierde podemos volver a generar una nueva. No hay ningún problema. Acá puedes crear el grupo de seguridad. Esto ya es un poco más avanzado. Cuando ya tú implementas una arquitectura de red y de infraestructura, ya tú puedes ir creando los grupos de seguridad. En este caso le vamos a permitir el tráfico SSH desde cualquier lugar, pero tú puedes ponerlo, por decir, en mi caso, Amazon Web Service está tomando mi IP pública, que es la de mi proveedor, o si no, personalizar. Puedes poner las redes que pueden ingresar a ese servidor. Vamos a permitir el tráfico HTTP, el tráfico HTTPS. ¿Por qué estoy permitiendo eso? Porque va a ser un servidor web. Si fuera un servidor de base de datos, que también puedes implementarlo acá, pero no te lo recomiendo, sino en el apartado de base de datos, habilitarías los puertos que se requieran para el tema de la base de datos. En este caso, el almacenamiento, lo que te recomienda es 8 GB. En mi caso le voy a poner 20. Y hay otras opciones avanzadas que podrías seleccionar como el directorio de un dominio, si es que lo tuviéramos, los perfiles de la instancia, como les estaba comentando el tema del IA, quienes pueden tener permiso a esa máquina virtual. Recuperación automática de la instancia, que podríamos habilitarlo y otras cosas que podemos habilitar acá. Eso en la clase ya les voy a ir explicando. Y para lanzar la instancia, le damos lanzar y la instancia no demora que ni 3 a 5 minutos en lanzarse. Dice el lanzamiento ha sido correcto de la instancia, se inició correctamente, ingresamos y si validamos, ya nos dio una dirección IP pública. Hay que tener en cuenta que esta dirección IP pública al momento de que tú apagas la máquina virtual cambia, pero puedes reservarla, no hay problema. Te da la opción Amazon para reservar IPs públicas. Eso también tiene un costo adicional. Vamos a panel, vamos a ver instancias. Vemos que se nos creó la máquina virtual. Le damos en instancia. Tenemos el ID de la instancia, los DNS públicos. Y recuerdan que configuramos el tema de seguridad. Vamos acá a seguridad. Y este es el grupo de seguridad que se creó. En este caso, tenemos el puerto 80, el puerto 22 y el puerto 433 habilitados. Y las reglas de salida, que lo hemos dejado predeterminado todo, pero también podemos filtrar esta regla y ponerle a las direcciones IPs que nosotros queremos. Para poder conectarse a la instancia, en mi caso yo utilizo MOBA. Podrías utilizar Putin o el mismo CMD de Windows para poder conectarte.
Vamos acá, verificamos nuestra IP pública y vamos acá. Esta es la IP pública. El usuario por defecto que te crea el servidor, cuando es un Ubuntu, es Ubuntu. Ubuntu, pero si recordamos no tenemos una contraseña para poder ingresar con ese usuario. En este caso vamos a ingresar con la llave, vamos a Advanced Settings, usar una llave y Hola, Inge, ahí buscamos... tampoco se está mostrando Ah, la sesión del MOBA, sí. sí, sí, dame un momento. A ver, de compartir. Y ahora sí se ve. Ahora sí, Inge, gracias. Ya. Vamos acá ingresamos al MOBA, una nueva sesión, SSH, validamos nuestra IP pública y ponemos nuestra IP pública. El usuario, como les dije, por defecto es Ubuntu. Ya luego nosotros podemos ir creando nuevos usuarios con sus ciertos permisos. Y vamos, en este caso en MOBA, vamos a Advanced, marcamos la casilla de usar llave privada y en nuestro caso fue test. Abrir, le damos OK, le damos a aceptar y si validamos, estamos dentro de la máquina virtual que acabamos de crear. Si damos un uptime, validamos que nuestra máquina virtual fue creada hace 3 minutos. Acá ya nosotros podemos instalar nuestros servicios que queramos. Bueno, les voy a explicar también cómo instalar, en este caso, un WordPress, pero utilizando también una base de datos externa. Normalmente, la mayoría instala la base de datos en el mismo sistema operativo, pero en este caso vamos a utilizar la RDS de Amazon. Ahora sí, dame un momento, voy a copiar un comando. Lo que voy a hacer ahora con ese comando es actualizar el sistema operativo. Es lo recomendable al momento de que ustedes realizan una instalación. Lo vamos a dejar esto actualizando hasta... Y ahora vamos a ir al tema de la base de datos, crear una base de datos. Normalmente cuando nosotros tenemos nuestros servidores físicos en sitio, tenemos un servidor en específico para la base de datos. En este caso, cuando tú vas a RDS de Amazon Web Service, creas una instancia. Es como crearte una máquina virtual. Vamos a RDS. Anteriormente, el servicio se llamaba nada más RDS. Ahora se llama Aurora RDS. Esto porque Amazon ha lanzado algunas bases de datos con el nombre de Aurora. Para crear una base de datos, vamos a donde dice recursos, instantáneas de base de datos. En este caso ya tengo una base de datos creada. La voy a eliminar. Eliminar. Normalmente, para eliminar una base de datos, te pide la confirmación. Si quieres eliminarla, te indica que debes escribir eliminar y damos a eliminar la base de datos. ¿Qué fue?
Profesor, disculpe, no se escucha. Creo que está muy apagado. ¿Ahora sí me logran escuchar? Sí, ahora sí. Ya. Como les estaba explicando, ahora vamos al tema de lo que es base de datos. En el caso de RDS, vamos a crear una base de datos. Vamos a instantáneas, vamos a crear base de datos. En este caso, vamos a darle una creación estándar. Seleccionamos el tipo de base de datos. Como les indiqué, hay distintos tipos de base de datos. Tenemos MySQL, Postgres, MariaDB, Oracle, IBM, SQL Server. En nuestro caso, vamos a instalar un MySQL y la versión del motor, la que ustedes deseen o la que se adapte más a sus necesidades. En mi caso, la que más se adapta a mis necesidades es el MySQL 0.8.042. Vamos acá, gratuita. Acá en la base de datos, como les comenté, puedes replicar las instantáneas. Mm, Esto es como tener un solo servidor de base de datos. Acá es tener dos servidores en alta disponibilidad y acá es tener tres servidores y uno de ellos, hay dos que están en activo y uno está en pasivo. Acá es la descripción de la base de datos. Por decirle, podemos poner WordPress. El usuario, el usuario maestro normalmente en Amazon es admin. Podríamos cambiarle si nosotros queremos. La contraseña va a ser autoadministrada, que es lo que quiere decir que nosotros vamos a poner la contraseña. En este caso, o si no, generar automáticamente. Normalmente pongo la contraseña y el tipo de instancia que nos está dando en este caso, como es gratuito, nos está dando una instancia de 2 CPUs y 1 GB de RAM. El almacenamiento nos dice 400 gigas, que son gratis, pero en nuestro caso vamos a utilizar 50 gigas, como es para un test. En el tema de conectividad, nosotros podemos asociarlo a una instancia o dejar que varios servidores puedan conectarse. Si nosotros lo asociamos a una instancia, ¿qué quiere decir? Que solo esa instancia o las máquinas que están dentro de esa red pueden acceder a esa base de datos, el resto no puede acceder. En nuestro caso lo vamos a dejar como público y el acceso va a ser público, sí, y el grupo por defecto, configuraciones opcionales, en este caso el puerto que es 3306 y la autenticación siempre va a ser por contraseña y una base de datos estándar. Le damos crear base de datos y cerrar. La base de datos demora de 3 a 5 minutos también. No, no demora mucho. Hay que esperar que nos dé el punto de enlace. El punto de enlace es el nombre en sí de la instantánea con la cual te vas a conectar. Cuando tú te vas al servidor y te pide localhost, pones el punto de enlace. Normalmente, cuando estamos en una red on-primes, es una IP de una clase C o una clase B. Esperemos que demora. Ya, mientras va levantando la base de datos, vamos a instalar en WordPress algo rápido.
Voy a copiar nada más los comandos. En este caso lo que vamos a hacer es instalar un Apache 2, las librerías de MySQL, lo que requieren sí el WordPress. Lo instalamos. Hasta que, ¿no? Ya está, ya se instaló y si queremos validar esto, si el Apache está instalado, es Apache 2, creo. Sí. Por decir, si queremos ver si ya se ha instalado nuestro Apache, podemos ingresar con la IP pública del servidor. Ah, queremos. Vamos a instantánea, a S2. Vamos a panel de control. Vamos a instantáneas y con nuestra IP pública podemos validar si ya tenemos nuestro servidor web. Si vemos, ya tenemos nuestra web lanzada. Esto es un Apache 2. Ustedes podrían acceder a esa IP pública sin ningún problema desde sus redes, porque es público. Y a ver, déjeme validar el tema de la base de datos porque no está lanzando. Vamos a base de datos y se quedó pensando. Y- Disculpen mi reta un poco lenta. ¿Dónde está? Ahora sí. Vamos a poner un nombre. Sí. Estándar, data, nombre. Text, admin. Ah, hay un problema, se quedó en backing. Hay que esperar. Eso pasa normalmente. Si queremos, ahora, bueno, les voy a mostrar les voy a explicar algo básico del tema de Route 53, que es el tema de para alojar a zonas. En este caso también AWS nos puede administrar dominios, podemos comprarlos. En mi caso tengo una zona hospedada, eh, es un dominio que he comprado. Eh, Ahora sí, vamos a ver. Para explicarles algo básico de esto, lo voy a eliminar. Vamos a eliminar. Primero, para eliminar una zona, lo primero que tenemos que hacer es eliminar los registros que ya creamos. En este caso hemos creado registros A. Si tú no eliminas esos registros que tú creaste, no te va a dejar eliminarlo. La zona hospedada, ¿dónde está? Le damos eliminar registros y eliminar. Ahora sí puedes eliminar la zona.
Ta. Ahora sí, seleccionamos y eliminamos. Se crea la base de datos. Ya, para el tema de la base de datos, la otra base de datos ya se creó. Este es el nombre de nuestro host. Y con esto nosotros podemos conectarnos. ¿Cómo me conecto a esta base de datos? Pues utilizamos el siguiente comando. Cambiamos el nombre de la base de datos. Vamos a nuestro servidor. Podemos conectarnos también desde nuestra propia máquina con MySQL, Workbench o algún cliente. Darle esto. Falta el cliente para poder conectarme a la base de datos. Lo estoy instalando y me conecto con la contraseña que puse. Si nos damos cuenta, ya estoy dentro de la instancia de base de datos. Actualmente solo tenemos las bases de datos, las bases de datos que vienen por defecto. Para ver, ahora sí, ya. Si nos dimos cuenta, sí podemos acceder al tema de la base de datos. Podemos crear la base de datos de WordPress. Lo voy a crear algo rápido porque ya se nos va el tiempo. En este caso, utilizamos esto, creamos la base de datos. Ya, y salimos. Una vez ahí, instalamos WordPress. Rápido. Y está. Borramos el archivo index. Y si recargamos, está Apache 2. Nos debe mostrar ahora WordPress. Si nos damos cuenta, ya nos muestra el WordPress. Pero si queremos instalarla, no vamos a poder porque aún no hemos conectado la base de datos. Voy a hacer algo rápido. Voy a conectar la base de datos. Acá, como sé cuál es el nombre de la base de datos, nos vamos a RDS. Regresamos a RDS. Vamos a instantáneas. Y nuestra base de datos se llama WordPress. Ah, no, nuestra base de datos no se llama WordPress. Nuestra base de datos se llama la que creamos. Sí, WordPress. Exactamente. Se llama WordPress. Nuestro usuario, el que pusimos, en este caso en el comando, ¿dónde está? WP users. Ponemos la contraseña que creamos para la base de datos. Y el localhost sería el tema, como les indiqué, el punto de enlace. Este es nuestro localhost. Ya no iría la IP de la base de datos.
Vemos. Y ya está. Si queremos instalar, recargamos. Systemctl restart Apache 2. Y ahora recargamos nuevamente. Me dice. Seleccionamos el nombre de, bueno, el idioma, en este caso Perú. Ponemos el título, por decir esto, el usuario, la contraseña y un correo. Y le damos instalar. Si nos damos cuenta, ha instalado correctamente. Eso quiere decir que nuestro servidor que está en S2 se llama test, conecta a la base de datos que está en RDS en la instantánea de WordPress. Le damos a acceder, ponemos el usuario, la contraseña. Y como vemos, podemos acceder. Y si queremos que no se muestre el tema de la IP y apuntar a un dominio, para esto se utiliza Route 53. Es uno de los servicios más utilizados en AWS. Vamos a Route 53, comenzar. En este caso podemos, como les indiqué, podemos registrar un dominio, transferir un dominio, ya sea desde otro proveedor, configurar flujo de tráfico, y el que nos interesa en nuestro caso es crear una zona alojada. Vamos a crear una zona, comenzar. En mi caso, si tengo un dominio comprado, ¿ya? Ponemos el nombre de nuestro dominio, una descripción, será una zona alojada públicamente y le damos crear zona. Ahora creamos los registros A. Copiamos este IP. Vamos acá, cerramos. Si vemos, por defecto ya nos ha dado los name servers que nosotros debemos poner en nuestro proveedor de dominio. Vamos a crear registro. Le ponemos el nombre, la IP, en este caso la IP de nuestro servidor. Si nos vamos a S2, esa es la misma IP que tenemos. Vamos acá, a panel, instantáneas, y nuestra IP pública es la 54.145.225.198. La misma que acabo de poner. Y le decimos crear registro. Nuevamente, crear registro, un registro A, www, ponemos la IP y crear. Con esto, aún no está apuntando hacia nuestro dominio. Si nosotros buscamos este nombre, no nos va a cargar nada. Si nos damos cuenta, está pensando. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es apuntar los name servers. Está. Vamos a Route 53. Zonas. Entramos y estos serían los name servers que nosotros pondríamos en nuestro proveedor de dominio. En este caso, vamos acá, vamos a servidor de nombre de DNS y voy a cambiar los name server. Puedes utilizar todos o puedes utilizar dos. No hay problema en este caso. En mi caso voy a utilizar todos para que se propague más rápido el DNS.
y le damos guardar configuración. Esperamos unos 2 minutos y ya debe estar cargando con nuestro dominio. Bueno, esto fue más rápido, fue al instante. Y si nos damos cuenta, podemos desplegar una aplicación en menos de 30 minutos, 20 minutos. En este caso lo hemos hecho en 20, 30 minutos. Podemos desplegar aplicaciones de una manera rápida en AWS. Bueno, eso sería toda mi presentación. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta o duda, me la hacen llegar. Agradecemos al profesor Heisen por su exposición tan clara y enriquecedora. Sin duda nos deja aprendizajes muy valiosos que los participantes podrán aplicar en su vida profesional. Ahora abrimos un espacio para responder a sus consultas. Los invitamos a escribir sus preguntas en el chat. Estaré seleccionando algunas para que el profesor pueda responder. Profesor, vamos a darle unos minutos más a los jóvenes para que puedan realizar sus preguntas. Está bien. Diferencias de un data center tradicional. ¿Me puedes volver a repetir la pregunta? Disculpa. Acá tenemos una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre escalado vertical y el escalado horizontal en AWS? Ya, para la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre escalado vertical y escalado horizontal en AWS? En el tema del escalado vertical, aumenta la potencia de una única instancia. O sea, puedes tener una sola instancia, aumentar los recursos, tanto sea de memoria, CPU. Y en el caso de un escalado horizontal, puedes agregar más servidores. Muchas gracias, profesor. ¿Qué es AWS y en qué se diferencia con un data center tradicional? La diferencia entre AWS y un data center tradicional es que tú tienes los servicios disponibles casi al instante en AWS, en cambio en un data center tradicional los servicios demoran por el tema de que si tienes los recursos o no los tienes. ¿Y qué es AWS? Es una plataforma de servicio en la nube que te ofrece almacenamiento y otros recursos TI. Muchas gracias. Esta última pregunta. ¿Qué diferencia hay con la otra nube azul? Eh, bueno, en la diferencia entre Azure y AWS, mm, no hay tanta diferencia en sí. Depende de la preferencia de tu aplicación donde tú vayas a desplegar. Cada nube se adapta a ciertas aplicaciones. En el caso de Azure, mayormente son aplicaciones enfocadas a lo que es esto, Windows, y también tienes el tema de Entra ID, que es un poco para el tema de lo que es tu dominio. Muchas gracias, profesor, por resolver cada inquietud y gracias a todos los asistentes por su participación activa.
Antes de cerrar, quiero recordarles que todos recibirán su constancia digital gratuita y además tienen acceso a un descuento exclusivo en los programas de IATEC. Nuestras asesoras académicas se comunicarán con ustedes para darles todos los detalles y guiarlos en el proceso de inscripción. En IATEC, Centro de Capacitación Técnica, ofrecemos programas diseñados para que sigan creciendo profesionalmente, con una metodología práctica y enfocada en resultados. Este webinar es solo el inicio. Su formación no termina aquí y en IATEC queremos acompañarlos en cada paso de su desarrollo. Con esto damos por concluido nuestro webinar. En nombre de IATEC, Centro de Capacitación Técnica, agradecemos al profesor Heiser por su valiosa participación y a todos ustedes por haberse conectado esta noche. Los invitamos a estar atentos a nuestros próximos webinars donde seguiremos compartiendo temas de gran impacto profesional. En IATEC tenemos un lema: formamos profesionales técnicos con futuros y nos sentimos orgullosos de que ustedes formen parte de esta comunidad. Les deseamos muchos éxitos, que tengan una excelente noche y hasta pronto. Nos vemos con todos. Buenas noches.